En Romanos 8 lo tenemos, mis hermanos. Si pueden ponerse de pie, hermano, por reverencia al Espíritu del Señor. Los que puedan, que no, no hay problema. El Señor conoce. Pero vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo del 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos. Sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Amén. Vamos a dejar ahí. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que me permites traer delante de mis hermanos, que nos hablas, tú que escudriñas nuestro corazón. Deja, Señor, esta palabra en nuestro corazón, en nuestros huesos, Señor, que pueda dar fruto abundante, que pueda dar fruto digno de arrepentimiento. La palabra en nosotros. No queremos ser solamente oidores. Sé tú, Señor, hablando. Solamente tú, a través de esta tu sierva que se declara inútil, solamente sea tu presencia en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermano. Creo que cuando nosotros hablamos, a veces hablamos mal y andamos diciendo o targiversando la palabra. No, pues el salvo puede ser siempre salvo. No, pues hagamos tal cosita, no va a tener ninguna consecuencia. Creemos. Yo les decía y les he dicho siempre que no hay peor cosa que venir a la iglesia y uno creer que está siendo un buen cristiano, cuando está siendo igual que en el mundo. Porque por lo menos hay gente que en el mundo sabe que está en el mundo. Hay gente que sabe que está viviendo en pecado. Pero venir y creer que uno está en la iglesia y que no está viviendo en pecado, eso es triste, hermano. Eso es engaños de las tinieblas. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si yo ando conforme a la carne, ¿qué significa? Que sí hay condenación. Que sí hay condenación. ¿Cómo va a ser que nosotros decimos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, viviendo en el viejo hombre, con las mismas condiciones? Si estamos viviendo igual, entonces no hemos nacido de nuevo, no hemos experimentado el arrepentimiento genuino, o quizás ya se nos pegaron las costumbres como de la pastora, venimos con los demonios cargados. Quizá en algún tiempo, en el primer amor, nosotros nos libramos de esa condenación, pero caímos otra vez en las costumbres paganas. Caímos otra vez en las costumbres de la carne. Y nosotros viniendo a la iglesia de continuo, venimos miércoles, venimos domingo, y no hay arrepentimiento. Y me dice la pastora, ya me preguntaste, ¿y que no has predicado eso? No, pastora, justamente el domingo en la mañana yo puedo estar predicando en una cosa y el domingo en la tarde ya están haciendo otra. Y yo, pastora, se los acabo de predicar justamente del pleito y el domingo en la tarde ya están empleitados. Pastora, les acabo de predicar de la envidia, del borrunche del corazón y en la tarde ya están emberrinchados. Acabo de predicar del perdón, pastora. Y nos vamos de la iglesia con el mismo rencor con el que entramos. Y uno desgastándose. Y después vienen con que, ay, va hermana Ili, yo creo que necesito una liberación. Y quieren que uno haga el trabajo que a usted también le corresponde, el cuidarse, en no andar conforme a la carne. ¿Cómo que puedo ir yo a la par suya todos los días? ¿Sabe quién sí puede ir todos los días a la par suya? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos habla. Yo he sentido cuando el Espíritu me han dicho andar en la carne. Y yo le he dicho a la pastora, y era que mire, y esto, ando en la carne. Y que ya sé, ando en la carne. Me va a decir que usted no sabe cuándo anda en la carne. Sería mentira. Si los frutos de la carne son visibles, claramente visibles. Por eso nos llama a vivir conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque antes los fariseos, ¿verdad? Y los sacerdotes, los sumos sacerdotes pusieron tanta ley que ya se hizo imposible cumplirla. Y no podían ni levantar una cosita el sábado porque ya estaban condenados. Pero esa era la ley de los hombres impuesta por los hombres. Y lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Por eso no me puede decir, hermano, ni nos puede engañar que hay pecados que no los puede dejar, que porque es muy difícil. Porque acá se acaba de parar la pastora de Gil. Y pueden decir, ay, es que la pastora no me entiende porque ella ya vivió. 31 años tengo yo. Y no trato de que mi estilo de vida no sea conforme a la carne. Tengo años de no faltar un culto. Peor si es que por una visita familiar. Te le acabo de decir a la pastora, querían venir tal día, pero yo le dije, no, yo tengo culto ese día y yo no voy a atender a nadie ese día.
Pero como que no hemos leído el proverbio, más vale un amigo cercano que un hermano lejano. Que después la gente se enoja. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que nosotros no podemos ser con las cosas del Señor firme? Recién convertida yo. Le estoy hablando que yo nací cristiana, pues, pero cuando yo dije de mí, porque Liliana quiere, no porque mi papá me exige, tenía como 17 años. Y me acuerdo que recién convertida, una de mis mejores amigas me invitó al concierto de Ricardo Arjona, aquello, hermano. No me pueden invitar unos meses antes que me convirtiera, dije yo en mi mente. Pero no, la prueba ya estaba, hermano. Y no fue. Y no he vuelto. Y de ese día borré ya me sentí mayor. Pero en ese entonces uno ponía la música en una computadora con un CD, uno tenía un montón de álbumes y todos estaban guardados en los CDs, o tenía uno la chorrera de CD, los borré todos y los borré todos. Porque al espíritu hay que alimentarlo, hermano. Si nosotros alimentamos a la carne, vamos a andar conforme a la carne. Tenemos que dar frutos que sean dignos de arrepentimiento, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. ¿Cómo estará nuestro pensamiento? Yo no sé, depende de cómo sea su ambiente de trabajo, cómo se puede mover. Pero así puede venir uno con ese tipo de pensamiento. Puede venir empleitado. Si es un ambiente con música secular, en las tiendas, en los trabajos, se puede venir y rapidito se pega. ¿Cómo es nuestro ambiente? Necesito poner una prédica, digo yo, para que limpie el ambiente, para que me limpie la atmósfera, para que me limpie mi pensamiento. Y una vez me dijeron, y le voy a mandar una predicadora, fíjese, bien bonito, predica ahí en YouTube. Sí, ya la escuché, le dije yo. Se me quedaron viendo. ¿Usted escucha? ¿Ya la he escuchado a ella? Sí, le dije yo, muy correcta la palabra. Pensaron que quizás, no sé, mi testimonio no era que yo, porque esa predicadora usa faldas largas y se pone a la hora de ministrar el manto en la cabeza. Quizás esperaban que yo también usara falda larga y el manto en la cabeza para decir que yo había escuchado a la predicadora. Y ahí pasa la persona escuchando las prédicas también de esta persona, pero no va a la iglesia. No va. Y está desobedeciendo el mandamiento del Señor, de no dejarse de congregar. Pero a mí me quería tirar. Usted escuche la palabra. La palabra del primer cambio que tiene que hacer es conmigo. En mi corazón, en mi conversión. La palabra de ahora no es para el que faltó o para el que no vino. Bueno, ellos también deberían haber venido, pero a lo que voy es que usted no esté pensando ahorita en el que faltó, en el que no vino, en el marido, en el que puede codear. Esta palabra es para mí, porque hay que ver los frutos de la carne. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Paz. Rapidito sabe uno cómo andar en la carne, o cuando andamos en la carne. Cuando anda el hermano en la carne, andan en unas ansiedades, en unas correderas, en unos pleitos, en unas tristezas, en unas depresiones. Y uno, el que anda en el espíritu, puede andar, hermano, un montón de problemas o tener dificultades, pero anda en paz, porque se está ocupando, porque el espíritu da vida y da paz. Una alabancita que uno escuche ya vuelve a uno. Una alabanza, una palabra que uno escuche y uno dice, este problema ya va a pasar, dice uno. Ya va a pasar. 3 años predicando y ya va a pasar, ya va a venir la pastora. Y no es que la predicar es una prueba, no, hermano, predicar no es una prueba, predicar es un privilegio.
predicar es un honor, pues, pero hay que estar pendiente de las cosas de la iglesia. Pero es un privilegio, hermano, que tengamos a la pastora, ¿no, hermano? Si es que ella, cada vez que ella cuenta el testimonio, yo digo a llorar y a llorar y a llorar. Cada vez que lo cuento, estoy llorando. Porque no podemos entender en las formas misteriosas que Dios obra. Pero fortalecidos en medio de esta prueba estamos. Fortalecida ella yo la veo porque, hermano, si usted estuviera cerca, esos diagnósticos, se quedaría impactado. Pero ahí llevamos con paz. Ahora, hermano, esas sí son pruebas, pero que usted me diga que viene emprobado y atribulado por cosas de la carne, ay, hermano, discúlpeme, pero a mí esas chéveres sí que no me gusta jugar por ellas. Sí, porque a veces la gente quiere que uno le ore, y es cierto, es trabajo de uno, y vuelven a hacer lo mismo otra vez, nomás salir. Y la gente nunca cambia. Y la gente emprobada por desobediente, porque no siguió al Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. No podemos, no puede. Si anda en la carne, no se puede. Porque la pastora pasa diciendo, oren, ayunen, hagan vigilia, la intercesión. Porque no se puede, hermano, si la Biblia claramente lo dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Cómo vamos a poder? Con las armas que Dios nos ha dado, hermano. Ayuno y oración y vigilia. En obediencia. Ya me imagino yo ayunar, orar y no obedecer. Está engañando solito. No ha dejado que Dios le hable. También en obediencia. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ay, estaba Pablo algo afligido con los romanos. Estaba aquí el apóstol afligido, él sabía que no todos estaban viviendo conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No lo es. No. ¿Me oyó, hermano? Amén. No lo es. Hay que tenerle la delicadeza de preguntarle a uno al Espíritu. Le acaba de poner la alabanza a la pastora. La acaba de poner ahí. Llamarnos al Espíritu Santo. Hermano, dimos fruto, no demos excusas. Hay gente que no da fruto, da excusa. Excusa que no puede venir, excusa porque no hizo, excusa porque hizo. Y cuando sea ya el arrebatamiento, allá va a quedar. Es que, Señor, es que fíjate que me invitaron. Es que fíjate que tenía dinero. Es que fíjate que lo quería ver. Es que fíjate que no quería ir porque tenía los frijoles, porque tenía la ropa, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. No tengamos nosotros de menos el servicio, no tenga de menos el culto. No se puede. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo va a morir, pero nuestra alma, ¿dónde va a ir? Esta eternidad.
¡Ay, que la vida es corta! La vida es solo una. El infierno es eterno. El infierno es eterno. Eso no. Y ahí esta hermana ahí no le gusta cuando predico de esto, pastora. Pero, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiere tener señales de que usted es hijo de Dios? Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Hacer morir las obras de la carne, no hacer morir al prójimo que tiene a la par suya. No meterle la cuña al prójimo que tiene a la par suya. Morir las obras de la carne, las propias de uno. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No se deje engañar por la gente que le cree que o le dice que por venir a la iglesia usted está ciego. Usted está, ya estás atado a esos religiosos, a esos panderetas, a esos aleluyas. Así, ¿no? Ellos están atados en la carne. Ellos están siendo esclavos del pecado. Nosotros somos libres y el Espíritu de Dios no nos quiere que volvamos a encadenar. Vamos a salir de la iglesia, vamos a tener Santa Cena y al ratito. Espérenme un momentito, libertad, espérenme un momentito, Espíritu Santo, voy a ver cómo me quedan estos grilletes otra vez. ¿Qué es eso, hermano? Que lo acaban de liberar a uno. Y en la tarde estamos dando otros frutos que no son de los que plantamos acá. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta es la palabra que me da consuelo. Que está sufriendo un poquito por ser aleluya. A estas alturas yo creo que estamos sufriendo más en la iglesia porque está viviendo en la carne que por vivir en Cristo. Estos padecimientos a mí me parecen que son más por falta de obediencia, por falta de temor a Dios. Y hermana Ili, pero que yo sí estoy bien con el Señor. Bueno, pregúntele al Señor. Preguntémosle cada uno de nosotros. Y si está pasando un padecimiento, pues no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse, que en la que estamos esperando. Amén. Y vamos a quedarnos hasta aquí con nuestros hermanos de las redes, pero campamento yo le iba a decir, pastora, deberíamos preparar Santa Cena, le iba a decir para todos.